Bueno, vamos a comenzar con un repaso de lo que ustedes ya seguramente vieron en Informática 2, desde un punto de vista quizá distinto al nuestro, pero que ya conocen que es comunicación serie. Ha sido la forma más primitiva de comunicar dispositivos con computadoras o computadoras con computadoras. Es decir, yo recuerdo que hace 35 o 40 años, la forma que existía para comunicar una computadora grande con una PC, bueno, 30 y pico de años, no 40 y pico, 30 y pico de años, era la comunicación serie. Es decir, a través de la simulación de una terminal, uno podía llegar a descargar datos, conectarse y descargar datos con alguno de los programas de comunicación que había en aquella época, como para bajar datos de una computadora grande a una computadora chica, o mucho mejor, utilizar una PC como terminal de una computadora grande y transferir archivos. Era mucho más fácil hacer de esa manera. Así que la comunicación serie es de larga data, originaria de la década del 50, más o menos, con lo cual es algo conocido, probado, y que en los últimos años se ha diversificado en varios aspectos de comunicación, llevándonos al mundo de la conectividad inalámbrica con el concepto de comunicación serie, y también dando base a lo que llamamos hoy en día Internet de las Cosas, que nos va a merecer una clase más adelante. La agenda de este capítulo es comenzar con un poco de repaso de lo que ustedes ya han visto, dividir la comunicación en dos tipos, que es la comunicación interplaca, es decir, entre placas en distintas computadoras, o entre placas de una computadora con un dispositivo. Luego vamos a hablar de la comunicación intraplaca dentro de la propia placa, en la cual las características de la comunicación, la velocidad y el ruido son totalmente distintos, y vamos a introducir el concepto de módem, que es mucho más genérico hoy que el concepto original, que era el módem, que permitía comunicar dos computadoras entre sí por medio de tonos de audio. Arranquemos con un poco de repaso y la nomenclatura. La comunicación serie arranca de la idea de tener un emisor y un receptor separados a una distancia indeterminada, variable, y que los vinculamos en principio a través de un cable. Bien, es razonable. La comunicación serie nos va a implicar la aparición de un conversor paralelo. La salida de la computadora normalmente es en formato paralelo. ¿Qué significa paralelo? Que los n bits de un byte están simultáneamente, 8 bits están simultáneamente disponibles, y por medio de un simple conversor paralelo serie, que es un registro de desplazamiento de carga paralelo y salida serie, llegamos a un bit a continuación del otro, y a través de un cable telefónico enviamos la información, porque evidentemente es mucho más fácil enviar un solo cable entre emisor y receptor que tener que enviar 8 cables, es decir, utilizar 8 líneas de comunicación. Y en el receptor tenemos un conversor de serie a paralelo, que es un registro de desplazamiento de entrada serie y salida paralelo, y armamos en el receptor entonces una palabra que representa la emisión de los 8 bits en el equipo fuente. La idea de la comunicación serie tiene que asimilarse a lo que sucede cuando tenemos una autopista. Pongamos la Panamericana, que tiene 6 carriles, y, por ejemplo, por un accidente o porque se rompió un puente, esos 6 carriles tienen que converger en un solo carril o en un solo puente. Es decir, que hay que ordenarlos para
pasar el puente. Evidentemente, la velocidad va a ser mucho menor dependiendo de la cantidad de vías que tengamos que hacer converger en un solo puente. Entonces, ese es el principio de comunicación serie. Ahora bien, el cable telefónico tiene una particularidad, que no tiene transmisión, rango de frecuencia de transmisión y recepción desde continua, sino que tiene un rango que va desde, en números redondos, desde 300 Hz hasta 3000 Hz. Lo cual implica que no nos deja pasar continua. Si nosotros imaginamos un pulso, digamos, no un pulso, una señal rectangular, vamos a tener un flanco de crecida, que para tener ese flanco de crecida tan abrupto como nos lo provee un generador, necesitaríamos un ancho de banda en alta frecuencia bastante importante, porque el flanco abrupto está dado por frecuencias altas. No lo tenemos, con lo cual si le aplicamos una señal rectangular, nos va a aparecer deformada con un tiempo de crecimiento distinto de cero. Y luego también el hecho de no tener continua hace que el nivel alto de esa señal rectangular no pueda ser retenido, porque para tener ese nivel constante requeriríamos un ancho de banda que arrancara desde continua. No lo tenemos, por lo tanto, se va a producir un fenómeno que se llama flecha, que es que la señal decae del máximo que se alcanzó, y por lo tanto no nos sirve una línea telefónica para transmitir señales rectangulares. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar un modulador que nos convierta el 0 en una frecuencia y el 1 en otra frecuencia. Por ejemplo, y son valores numéricos tirados al azar, el 0 sea 600 Hz, el 1 sea 1200 Hz. En el receptor deberemos colocar un demodulador, aquel que recibe tonos de audio y los convierte en ceros y unos. Entonces recibe 600 Hz, lo convierte en un 0, recibe 1200 Hz, lo convierte en un 1, y luego tenemos que sigue la secuencia del paralelizador y llegar al receptor. Entonces acá nos aparece un modulador y un demodulador. Habitualmente tenemos la comunicación bidireccional, con lo cual el que llamamos receptor va a ser también en algún momento emisor para o transmitir información o para decidir recibí bien lo que me mandaste. Esto nos da entonces pie a decir que el emisor también es receptor y el receptor también es emisor, y vamos a tener que en cada lado tendremos un modulador y un demodulador. Es lo que llamaremos entonces módem. Módem es la abreviatura de modulador de modulador. De un lado convierte ceros y uno en tonos de audio, del otro lado convierte tonos de audio en ceros y unos. Y como la comunicación es bidireccional, tendremos modulador y demodulador de ambos lados. Ese es un módem. Nosotros, el origen del módem surge, tal cual lo estamos viendo nosotros, en comunicaciones telefónicas. Los que somos más ancianos, más vetustos, recordábamos que nos conectábamos a internet y se producían una serie de chiflidos que eran bastante característicos, que uno se acostumbraba y sabía si la comunicación iba progresando, teníamos algún tipo de problema, como que alguien había levantado el teléfono en otro lado de la casa, o bien que había algún problema en la línea telefónica. Pero, si bien arrancamos con la idea de línea telefónica, hoy en día se generalizó. Entonces vamos a tener, por ejemplo, esta misma idea que estamos viendo en este momento, pero que en lugar de tener línea telefónica, podamos llegar a tener Bluetooth, podamos llegar a tener Wi-Fi, podamos llegar a tener Zigbee, podamos llegar a tener LoRa. Es decir, LoRa probablemente sea algo novedoso para ustedes, pero nos vamos a dedicar a fin de este mes a hablar un poco de este tema. Entonces el módem
nos convierte ceros y uno en otro tipo de comunicación, alámbrico o inalámbrico, podría ser USB también, y del otro lado nos convierte ese tipo Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, USB o lo que sea, nos lo convierte en ceros y unos. Entonces el concepto de módem es más genérico, aquel que nos convierte, que nos permite vincularnos desde nuestra microcomputadora con el mundo exterior a través de otra forma distinta de transmisión de información. Tenemos varios tipos de comunicaciones. La primera de ellas es la simplex, que tenemos emisor y receptor y punto. Es decir, que la comunicación es unidireccional. Típicamente, lo que se da en los supermercados o en los kioscos, cuando nos imprimen el ticket, la comunicación es unidireccional porque va desde el puesto de venta hasta la impresora, y la idea es que no tenga ningún efecto inverso, es decir, que no haya comunicación bidireccional, porque ahí la única que pretende acceder a la computadora es la AFIP y por lo tanto no admite de que haya ningún otro acceso que no sea del teclado o del lector de tarjetas del puesto de venta. Entonces, esa es comunicación simplex o unidireccional. Bueno, la comunicación half duplex es la que se daba en lo que puede ser un equipo de comunicación de tipo de banda lateral única o lo que eran los Nextel hasta hace unos años, en lo cual la comunicación es bidireccional, pero en un solo sentido a la vez. Eso era, en el caso del Nextel, tenía un botoncito que habilitaba la transmisión. Entonces yo apretaba el botoncito, transmitía hacia un receptor predeterminado. Y para decirle al otro, habla vos, le decía, soltaba el botoncito y al receptor del otro lado le aparecía un tono, un bip bip, que quería significar, que era característico del ruido que producía, y quería significar habla vos. Entonces, el otro hablaba, y fíjense que la comunicación es bidireccional, pero de a uno por vez. Se llama half duplex. Y la comunicación full duplex es la comunicación en ambos sentidos a la vez y simultáneos. Es decir, que es la transmisión de la izquierda a la derecha y la transmisión simultánea de derecha hacia izquierda. Es una particularidad que tienen algunos de poder hablar mientras están escuchando. Por ejemplo, los que hacen traducción simultánea tienen esa habilidad. Hay un detalle importante que es la necesidad de tener una fuente de sincronización, alguna forma de sincronización, porque es muy lindo la idea de armar la palabra paralela en el receptor, habiendo recibido bits en serie, pero es más complicado de entender, de implementar, si no tengo alguna forma de sincronización, de decir, aquí empezá a paralelizar, aquí termina de paralelizar. Eso es lo que se llama señal de sincronización. Por ejemplo, nosotros tenemos una palabra paralelo, esta palabra que vemos aquí, y la convertimos en serie, enviando primero el bit más significativo o el menos significativo, de acuerdo con la normativa que utilicemos, y necesitamos un reloj que se encargue de decir, acá terminó este bit, ahora empieza este bit, ahora empieza este bit, y así sucesivamente. Entonces, eso es un reloj. Este reloj del emisor tiene que estar sincronizado con el reloj del receptor, porque si no, no se puede rearmar la palabra en paralelo del otro lado. Nosotros vamos a hacer una diferenciación del léxico que se utiliza habitualmente. Nosotros vamos a hablar de tasa de bits, bitrate,
en lugar de lo que utilizamos habitualmente. Yo también lo uso cuando hablo en forma coloquial, porque si no, no me entienden, pero no es la forma precisa de hablar. Insisto, para los que hicieron las exposiciones antes, que alguno usó librería, insisto, biblioteca es la forma correcta. Acá vamos a hablar de tasa de bits. ¿En lugar de qué? En lugar de ancho de banda. Pero si yo me comunico con Fibertel o con Telecentro y le digo que necesito una tasa de bit de 100 megabits por segundo, lo más probable es que me digan, ¿lo qué? Porque estamos acostumbrados a hablar ancho de banda. El ancho de banda se mide en hertz. Nosotros lo que vamos a hablar de aquí es de la tasa de bits, o bitrate, que es la cantidad de datos que son transmitidos por segundo. Ahora bien, vamos a diferenciar bitrate de baud rate. El baudio es una unidad de comunicación de hace muchos años. Y esto la diferencia está dada en que a veces en una unidad de comunicación yo voy a enviar más de un bit. Cuando nosotros veamos módems, al finalizar este capítulo, vamos a ver que se da en muchos casos la posibilidad de enviar en una unidad de comunicación, en un baudio, más de un bit. Típicamente 2, típicamente 3 y hasta 4 bits por cada unidad de comunicación, por medio de técnicas de modulación. La UART, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Todo bien. No, está todo bien. Supongo que esto es repaso comprimido y un poco y ordenado en forma distinta de lo que ustedes vieron, pero solamente un repaso. UART es la abreviatura de Universal Asynchronous Receive and Transmitter. Es decir, transmisor y receptor asincrónico universal. Es decir, la norma práctica que nosotros utilizamos es que debemos leer lo que viene en inglés de derecha hacia izquierda. Por supuesto que no es aplicable en todos los casos, sino que es una forma simpática de traducir. Existe una alternativa que se llama USART, con una S en el medio, que significa Universal Synchronous Asynchronous Receive and Transmitter. Es decir, sincrónica y asincrónica. Que vamos a ver qué significa. La idea de tener una UART es sobremuestrear la línea de recepción. Sobremuestrear significa tomar varias muestras a lo largo de un bit, para estar totalmente seguro del valor del bit, por un lado, y también del inicio y del fin del bit. La frecuencia de muestreo tiene que ser bastante mayor que la frecuencia de bit, que el bit rate. Típicamente 16. En la práctica puede ser igual, pero los resultados son inciertos. Lo ideal es que sea 32 o 64, pero en la práctica, por razones de que si sobremuestreamos, estamos sobreexigiendo a la UART y por lo tanto va a consumir más energía y la vamos a hacer apurar innecesariamente, con un sobremuestreo de 16 es más que suficiente. ¿Cuál es la idea entonces? Bueno, la idea es determinar en este momento con un bitrate determinado, este sería el tiempo de bit, con un bitrate determinado sobremuestrear 16. Es decir, que van a entrar 16 ciclos de la señal de muestreo en el tiempo de un bit. Con lo cual, por empezar, nos vamos a poder posicionar muy bien en la mitad del bit. Y acá, por ejemplo, en la zona de la mitad del bit, tomar varias muestras para eventualmente hasta votar. ¿Sí? Por ejemplo, si tomo 3 muestras, de esas 3 muestras tendrá que haber obligatoriamente un valor predominante.
Es decir, o 3 en un sentido, o 2 en un sentido y 1 en el otro. Entonces se vota y se toma la versión predominante. Eso es para la recepción. Y también para la transmisión, es decir, acá en este flanco descendente empieza el bit. Dejo pasar 16 bits de la señal de reloj, y acá pasaron 16, termina el bit, y acá empezará un nuevo bit. Entonces, tanto para la recepción, para posicionarme en la mitad del bit, y para la transmisión, para saber el momento en el cual comienza el bit, saber en qué momento termina, es decir, calcular tiempos. Ahora bien, decimos nosotros que es necesario que estén sincronizados emisor y receptor. Entonces, ¿cómo hacemos la sincronización? La primera idea que se nos ocurre es la de enviar un cable adicional de clock. Evidentemente, si bien es fácil trabajar de esta forma, nos crea el problema de que no sabemos el costo de eso, qué sentido tiene enviarlo, porque desconocemos el costo, ya que va a ser una nueva línea, una comunicación, pagar un cable innecesario. Entonces lo ideal es embeber la señal de sincronización dentro de la transmisión. Para lo cual, cuando no tengo datos para transmitir, esto lo que estamos diciendo ahora es un caso particular, comunicación asíncrona o asincrónica. Cuando no tengo datos para transmitir, la señal va a estar en uno lógico. Cuando tengo datos para transmitir, produzco un flanco descendente. Este flanco descendente se llama bit de arranque, bit de comienzo o bit de start. Es un bit. Es un bit que está en 0, con lo cual le estoy diciendo al receptor, acá empezamos. El receptor, entre muchas cosas que tiene que estar de acuerdo con el emisor, es decir, son cosas que los diseñadores tienen que ponerse de acuerdo desde el vamos, es decir, no hay alternativa como para que trabajen a distinta duración de bit, es decir, no hay alternativa, significa que no va a funcionar. Paréntesis, es una de las razones más frecuentes por las cuales fallan la comunicación serie, es decir, que no están trabajando a la misma velocidad emisor y receptor. Cerramos paréntesis. El receptor se da cuenta por este flanco descendente que está empezando una comunicación. Entonces, este bit es el bit de arranque, no tiene información, sino que es un bit de sincronización. Luego vendrán n bits de datos. Si bien hoy en día prácticamente todas las comunicaciones son de 8 bits, sepan que puede existir históricamente la posibilidad de 5 bits, de 7 bits, o bien mayoritariamente, en un 99,9% hoy en día, 8 bits. Los 5 bits se utilizaban en las épocas en las cuales la comunicación era muy cara y por lo tanto tenía que acortar. Y ustedes miran, con 5 bits, ¿qué información entraba? Mínima. Entraban letras y números sin ningún símbolo. Era un código muy viejo que se llamaba Baudot y que se utilizaban para las teletipos. Es decir, las teletipos eran unos monstruos electromecánicos que metían un ruido infernal y que permitían imprimir solamente en mayúsculas. No tenían minúsculas. Y números. Bueno, esto, para que ustedes tengan una idea, en mis primeras épocas de trabajo en el INTI, en la cual, aunque parezca mentira, el papel de computadora troquelado era una novedad y que no había producción nacional, sino que venían desde el exterior en algún tipo de donación y que se cuidaba, se utilizaba la teletipo para imprimir. Entonces uno tenía que imprimir 2 o 3 páginas de un listado de un programa. Cuando nos íbamos a comer
lo largábamos a imprimir y 45 minutos después, cuando volvíamos, escuchábamos por el pasillo el golpetear de la teletipo, del sistema de electroimanes de la teletipo, que seguía todavía tecleando, y cuando llegábamos habíamos impreso 3 páginas, es decir, que imprimíamos 3 páginas en 45 minutos, porque transmitía a 110 bits por segundo. Bien, entonces, la cantidad de bits, más allá del comentario histórico, típicamente hoy en día es 8. Luego vendrá eventualmente un bit de paridad, es decir, de acuerdo con las técnicas que ustedes conocen de las predecesoras del Digital 1, por ejemplo, le agregaremos, para aumentar la distancia de código y llevarla a 2, un bit de paridad, par o impar. Bien, emisor y receptor se tienen que poner de acuerdo en, ¿vamos a usar paridad o no? Y si vamos a usar paridad, ¿qué tipo de paridad usamos? ¿Par o impar? Acá viene un comentario. Supónganse ustedes que tengo que hacer un sistema de comunicaciones a distancia. ¿Voy a usar paridad? ¿No voy a usar paridad? ¿O paridad no me sirve y tengo que utilizar algún mecanismo mejor aún? Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, supónganse que yo tengo que transmitir información desde la facultad, Medrano 951, hasta Córdoba y Medrano, cruzando la avenida Córdoba. Entonces tiro un cable y empiezo a transmitir información. En el emisor transmito 0000000, 00001, 0010 y así sucesivamente a la velocidad de transmisión. El receptor sabe de que tengo que recibir 0000, 0001, 0010 y así sucesivamente. Con lo cual, si recibo lo que está esperado, bárbaro. Si recibo distinto a lo esperado, marco un error. Y lo dejo transmitiendo un tiempo importante. Por ejemplo, una semana. Si al terminar esa semana leo la cantidad de errores que tuve y veo que no tuve errores, digo, trabajo sin paridad. Si tuve muy pocos errores, digo, trabajo sin paridad, pero cuando detecto un error pido retransmisión. Perdón, dije mal. Trabajo con paridad y cuando detecto un error pido retransmisión. ¿Por qué? Porque han sido pocos errores y no me va a afectar la cantidad de datos transmitidos de vez en cuando, una vez por hora o una vez cada 2 horas, pedir una retransmisión porque recibí con error. ¿Cómo detecté el error? Por medio de paridad. Ahora bien, si yo tengo muchos errores, voy a utilizar un código del tipo Hamming. Si recuerden ustedes que Hamming era un código que permitía detectar y corregir errores. Paridad me llevaba la distancia de código a 2, Hamming me lleva la distancia de código a 3, con lo cual, aparte de detectar errores, puedo llegar a corregir un error en cada palabra. Ahora bien, si tengo muchísimos errores, lo que voy a hacer es utilizar una técnica más sofisticada de detección y corrección de errores, como por ejemplo CRC. Paréntesis. ¿Han visto ustedes en Digitales 1 CRC? Escucho, por favor. No. Yo- Bueno, entonces vamos a colocar un folletito para que lean de lo que es CRC. CRC, ¿alguno de ustedes usa CRC?
Pregunto, ¿alguno de ustedes usa CRC? Es una pregunta capciosa, porque si no vieron CRC, no deben estar demasiado familiarizados. CRC es Cyclic Redundancy Check. Es una redundancia cíclica, una verificación de redundancia cíclica. Aquel que escuche un CD, aquel que vea Netflix, aquel que use un puerto USB está usando CRC. En el CD hay un conjunto de datos, en un disco rígido también, un conjunto de datos redundante con la idea de poder detectar y corregir un montonazo de errores en cada palabra que se transmita. Es decir, ya no es algunos errores, sino son muchísimos errores. Y utilizando CRCs importantes, es un cociente de polinomios CRC. Entonces, muy simplificadamente, tengo un conjunto, un paquete de datos, por ejemplo, 128 bits. Divido esos 128 bits, supongo que son esos 128 bits los coeficientes de un polinomio de grado 127. Arrancando del grado 0, 128 bits sería un polinomio de grado 7. De grado 127, perdón. Con lo cual, esos son los coeficientes, lo divido por un polinomio estandarizado, por ejemplo, que arranque desde el valor x a la 15, con lo cual sería se llamaría CRC15, y transmito los 128 bits y el resto del cociente de polinomios. Acuérdense, cociente de polinomios me da un resultado y un resto. En el receptor, por medio de un algoritmo, recibo los 128 bits, recibo el resto del cociente de polinomios, y sabiendo qué polinomio estoy utilizando para el cociente, puedo llegar a recuperar, de acuerdo con el grado del polinomio divisor, una determinada cantidad importante de bits de error. Eso es lo que me permite, por ejemplo, que si tengo un CD y le hago un rayón al CD, puedo llegar a un rayón radial, es decir, desde el centro hacia afuera, el CD sigue funcionando normalmente porque ha sido generado con múltiples redundancias. Y entonces puedo llegar a recuperarlo sin problema. De cualquier manera, vamos a dar alguna documentación adicional en un ratito en el campus virtual para que tengan documentación sobre CRC. Bien, entonces, llegué con todo esto, determino qué forma de detección o corrección de errores voy a utilizar. Desde que no utilizo nada hasta que uso paridad, o que uso Hamming, o que utilizo CRC. Supongamos que detectamos que en la comunicación tenemos, en las pruebas que hicimos, tenemos pocos errores. Es necesario dejar la prueba durante un cierto tiempo. No me sirve con 1 hora, porque si hago la prueba a las 2 de la mañana, hay poco tránsito, hay poco encendido y apagado de equipos eléctricos a esa hora, con lo cual no me sirve. No me sirve tampoco hacerlo un domingo, porque si estoy haciendo la prueba en el microcentro, hay poca gente. Bueno, hoy en día hay poca gente casi todos los días, pero bueno, en el fin de semana menos gente, con lo cual tengo que dejarlo durante un lapso razonable como para tomar todas las variantes en cuanto a posibilidad de ruidos y que interfieran con la comunicación. Con esto entonces detecté, por ejemplo, que me alcanza con paridad. Entonces le agrego un bit de paridad. Defino si es paridad par o paridad impar, y emisor y receptor van a trabajar en forma sincronizada con la paridad. Y luego del bit de paridad tendrá que obligatoriamente existir un bit de fin o stop bit. Y esto es para garantizar que el próximo dato comience con un nuevo bit de start. Porque si yo
termino la comunicación con un bit de paridad que sea 0, no voy a poder detectar el flanco decreciente para marcar el inicio de una nueva palabra. Con lo cual, pregunto, ¿cuál es la real tasa de utilización? No estoy hablando de tasa de bits, de tasa de utilización de este canal con una comunicación asíncrona. Es decir, si yo transmito 1000 bits con esta comunicación asíncrona o asincrónica, ¿cuál es, en el mejor de los casos, la cantidad efectiva de bits que voy a tener? Transmití 1000 bits. ¿Cuántos bits de esos 1000 son de datos efectivamente? En el mejor de los casos. Escucho, a ver qué les parece. Y cada dato que mandás, estás mandando 3 bits adicionales, el de comienzo, fin y paridad, así que no sé, más o menos un 70% por ahí. A ver, pero no. Crítica constructiva. Un ingeniero no puede decir por ahí ni más o menos. Multiplicás 1000 bits, lo multiplicás por n y lo dividís por n más 3. Bien, ¿y eso cuánto me daría? Y depende de la cantidad de bits que tenés. Si tenés 8, 8. 8. tenés un 72,7%. Es A decir, ver, pero, tenés 727 bits de datos. ¿por qué 727? Yo Me mató multipliqué ese por 8. número, ¿eh? Un ¿Cómo? toque menos, son 62,5%, ¿Por qué? A ver. porque tenemos 3 bits Sí. si nosotros tenemos 1000 y de esos, 1000 están divididos en paquetes de 11, porque Sí. entonces hacemos el porcentaje de cuánto representa esos 3 y perdemos un 37% más o menos. 37, perdón, 37. Tal vez hice la cuenta mal, ¿eh? A Sí, no, ver. no. No, está bien, sí, sí. Perdemos un 37,5% de datos. No es que perdemos, simplemente son necesarios para completar la comunicación. Entonces, bit de datos habría un 62,5%. Escucho más opiniones si hay, ¿eh? Yo, Marce, el único comentario que hago es que es muy rebuscada la explicación para algo que tal vez podríamos explicar en una sola oración. Digo, de parte de los chicos. Supongamos entonces 1000 bits. Si de esos 1000 bits yo tengo que el tamaño de la palabra completa, incluyendo detección de errores y sincronización, para transmitir 8 datos, 8 bits de datos, necesito en total 11 bits. Voy a estar transmitiendo, de esos 1000 bits voy a estar utilizando, voy a estar transmitiendo 730 bits de datos. ¿Sí? Con lo cual, el aprovechamiento del canal es de 73%. Si no uso paridad, el tamaño de la palabra se va a reducir a 10 bits para transmitir 8 de datos. Con lo cual, el aprovechamiento del canal es del 80%.
De esta manera, voy a estar pagando para utilizar solamente el 80% del canal. Con lo cual, esta forma de comunicación asíncrona es muy fácil de implementar porque estoy utilizando simples registros de desplazamiento de los mismos que ustedes vieron en Digitales 1, pero voy a estar pagando por el uso de un canal y lo voy a estar subutilizando. Con lo cual tendré que buscar algún otro método de comunicación que sea más eficiente. Entonces, en la comunicación asíncrona, en la recepción, lo que hago es, este es el clock que se supone que está sincronizado con el emisor a través de la detección del flanco decreciente. Dejo pasar 8, cuando detecto el flanco decreciente, dejo pasar 8 ciclos de reloj y ahí me posiciono en la mitad del bit y ahí mido efectivamente el bit. Este es entonces el reloj de muestreo y me va a permitir detectar la mitad del bit y ahí botar en un ciclo de reloj antes y en un ciclo de reloj después y tomar, por ejemplo, 3 muestras y tomar el valor más probable. Esto es en la recepción. Y luego, una vez que verifiqué que este es el bit de arranque, entonces a partir de ahí empiezo a contar. Es decir, detecté el bit de arranque y a partir de ahí empiezo a detectar, dejando pasar 16 ciclos de reloj, el bit 0, el bit 1 y así sucesivamente hasta el bit 7. Dejo pasar 16 ciclos de reloj más y verifico el bit de paridad. Dejo pasar 16 bits más y verifico el bit de parada. Se supone entonces, si detecté bien el bit de parada, es decir que la señal estaba en 1, estamos sincronizados entre emisor y receptor. Históricamente, cuando no existían los relojes basados en cristales, la deriva, la variación, el movimiento que tenían el reloj del emisor con el reloj del receptor era bastante importante. Y por lo tanto, se le daba un plazo mayor para sincronizarse. Entonces, en lugar de usar un bit de parada, se utilizaban típicamente 1,5 bits o 2 bits de parada. Hoy en día, como todos los dispositivos utilizan cristal, de la misma manera que se estandarizó que el tamaño de la palabra de datos es de 8 bits, también se estandarizó que el bit de parada sea uno solo. Entonces, para la transmisión hay que transmitir los n bits de datos, 8 típicamente, los bits de control, es decir que un bit de arranque y un bit de parada, comienzo de transmisión, fin de transmisión, y eventualmente bit de control de errores, bit de paridad. Entonces, en la comunicación asíncrona, el reloj del emisor y del receptor están sincronizados a través de la detección de flanco descendente de arranque y del final de la comunicación para engancharse con una nueva palabra que venga con el flanco descendente de la nueva información. Entonces, ahora vamos a ver cómo se implementó un mecanismo que nos permite aumentar la eficiencia del canal en cuanto a cantidad de bits útiles de datos frente a cantidad total de bits transmitidos. Ustedes dirán, ¿y eso para qué me sirve? ¿Por qué voy a estar haciendo todo este trabajo cuando yo estoy adentro de mi casa y estoy utilizando una comunicación serie para manejar mi mouse? Por ejemplo, tengo un mouse de aquellos que usaban comunicación serie. ¿Qué problema tengo? Y en ese caso no tengo ningún problema, sigo usando comunicación serie asíncrona. Pero pensemos, hace unos cuantos años, antes de la aparición de Internet y de la nube y de los mecanismos de seguridad de encriptado que tengo en la nube, que yo tenía
que transmitir datos a distancia, pero con seguridad y alta velocidad. Por ejemplo, la ARBA, la Administración de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que tenía una sede en la ciudad de Buenos Aires, pero su central estaba en La Plata. En ese caso, entonces, tenía que aprovechar el canal disponible para transmitir a la mayor velocidad, y como ese canal normalmente era pago, tenía que aprovecharlo con una tasa efectiva de transferencia de datos muy superior al 73 o al 80% que decíamos antes. Entonces decía, bueno, yo estoy acá usando un canal en el cual yo tengo la posibilidad de fijar mis propias normas. Yo soy el emisor y el receptor. Le estoy comprando a Telefónica o a Telecom o a Entel en su época un canal de comunicación, y por lo tanto lo voy a tratar de aprovechar porque me representa plata de la mejor manera posible. Entonces decía, por ejemplo, voy a elegir una palabra de sincronización, una palabra de datos que me permita a mí, por transición 01010101, eso significaría 55 en hexadecimal, como es la mayor velocidad de conmutación posible, 01010101, en el receptor voy a tener el reloj del receptor sincronizado con esa palabra que se llama palabra de sincronismo. O bien puedo usar la 10101010, lo cual en hexadecimal es AA. Y es exactamente lo mismo. El receptor recibe AA y lo aprovecha para sincronizar, viendo cómo es que cambia a la máxima velocidad posible la comunicación, los datos. Entonces se sincronizaban de esta manera por medio de una palabra o símbolo de sincronismo. Esa palabra que estoy utilizando, ese código que estoy utilizando, 55 o AA, o cualquier otro que a mí se me ocurre, pero 55 y AA son los óptimos por la velocidad máxima de conmutación 0,1 que me van a permitir en el receptor enganchar el reloj del receptor. Esa palabra de sincronismo queda eliminada del alfabeto de la comunicación. Es decir, no puedo enviar el dato 55. Salvo que utilice una triquiñuela, que es ponerle un dato de prefijo, por ejemplo, el símbolo no imprimible escape, es decir, el mismo que tenemos en el teclado en la parte superior izquierda, ese símbolo se llama escape. Escape significa lo que viene a continuación, tomarlo en forma literal y no lo utilices como símbolo de sincronismo. Bueno, en ese caso, salvo esa situación, el símbolo de sincronismo queda eliminado del alfabeto posible. La otra opción que utilizó IBM hace muchos años es la comunicación bisincrónica, es decir, que no utilizo una palabra de sincronismo, sino dos palabras de sincronismo. Con lo cual, por ejemplo, utilizo ya no 55 o AA, sino que uso, por ejemplo, 55AA. Y puedo emitir 55 o puedo emitir AA sin que eso invalide el dato. ¿Sí? Lo que queda invalidado es la secuencia 55AA. ¿Qué logro con todo esto? ¿Qué logro con todo esto? Logro, por ejemplo, que al trabajar en una manera con un sistema profesional, ya en aquella época, estoy hablando de 30, 40 años atrás, un sistema profesional, yo podía llegar a enviar, por ejemplo, 128 bytes, no bits, bytes, y enviar un símbolo de sincronismo. ¿Por qué? Porque emisor y receptor estaban constituidos con relojes de alta estabilidad, ya en aquella época. Entonces, no se iban a desenganchar al emitir un kilobit, es decir, 128 bytes. Con lo cual, yo iba a perder
un dato cada 128. Es decir, que la tasa de aprovechamiento del canal era superior al 99%. Es decir, que lo que yo pagaba lo aprovechaba mucho mejor. ¿Quedó claro esto de comunicación sincrónica? ¿Alguna pregunta? Desde la comunicación sincrónica, el reloj va a estar vinculado entre emisor y receptor a través del símbolo de sincronismo que yo utilizara. Y me permite lograr una comunicación mucho más eficiente en cuanto al aprovechamiento. La UART es un dispositivo que está vinculado hoy en día con el micro, en el cual el micro le tira la comunicación serie a la UART. Es decir, el microcontrolador propiamente dicho utiliza un periférico interno que es la UART, y el micro se desentiende de los tiempos y del bit de arranque y del bit de parada, o del bit o de la palabra de sincronismo y de la sincronización, no. Le tira el problema a ese dispositivo muy barato, histórico, que está incorporado dentro del micro. En nuestro caso, eso se maneja a través de una UART histórica. Los Cortex utilizan una UART que fue originada en su momento en la PC. La PC, estamos hablando de la PC que tiene, hoy en día tiene casi 40 años, utilizaba una UART que se llamaba originariamente 8250, que era producida por National. Con el paso de los años apareció una UART mejorada que se llamó 16550. Y fue un estándar de facto. Es decir, que se estandarizó en todas las PCs. Nuestros Cortex tienen, de acuerdo con el micro que sea, 2, 3 o 4 UARTs totalmente compatibles con 16550. ¿Y cómo funciona? Cuando tiene que enviar datos el micro, los escribe sobre un registro de la UART, el registro de transmisión. Entonces, lo escribe sobre el buffer de datos, que es el registro de transmisión, y ahí se encarga la UART de incorporar los bits de sincronismo, enviárselos a la UART del receptor, que detecta los bits de sincronismo y separa los datos de todo el paquete que le llegó. Entonces, le genera un pedido de interrupción al receptor diciéndole, hay un paquete de datos. Cuando el receptor lo lee típicamente en la rutina de atención de interrupción, lee los datos, baja el pedido de interrupción y queda listo para recibir. En el momento en el cual en el emisor los datos del buffer de datos fueron a parar al serializador, le genera en el emisor un pedido de interrupción diciéndole, poneme un nuevo dato. Entonces, este mecanismo de la UART incorporada permite optimizar el uso del canal de comunicación, diciendo que permanentemente estoy transmitiendo, no tengo que perder tiempo, trabajo por interrupción. Cuando se vació el buffer de datos del emisor, le genera un pedido de interrupción para que le coloque un nuevo datos en el buffer de datos y así de esa manera estar transmitiendo permanentemente.
En el receptor, el micro va a estar haciendo otra cosa. Pensemos que estamos trabajando con micros que trabajan en el orden de los 100 MHz, mientras que las warts más veloces hoy en día trabajan a 115.000 bits por segundo, con lo cual eso en números redondos significa 11 kilobytes por segundo, con lo cual el micro está haciendo un montón de cosas mientras está recibiendo un paquetito de datos, y de esa manera estoy optimizando el uso. Ahora bien, vamos a mejorarlo todavía un poco más. Vamos a agregar en el receptor un doble buffer de datos. De manera que mientras tengo un dato que esté esperando ser leído por la rutina de atención de interrupción, lo que se esté paralelizando lo voy a guardar en un buffer intermedio. De manera que voy a estar esperando de que se lea este dato en azul para que pase el dato que está en marrón al buffer azul y se pueda llegar a guardar un nuevo dato paralelizado. La idea de esto es que no se pierda información seria. Y acá voy a tener entonces también un registro de estados que tendrá una serie de información, como por ejemplo receiver ready, es decir, que hay un dato disponible, y que si no quiero trabajar por interrupción, puedo trabajar encuestando ese bit de estado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a optimizar más aún la recepción. En lugar de tener un doble buffer, vamos a colocar una cola de recepción. En lugar de tener, por ejemplo, un doble buffer, vamos a tener un buffer que tenga, por ejemplo, 16 bytes. Y como nosotros sabemos de que se tarda mucho tiempo en entrar y salir de interrupción, vamos a decir, no, yo voy a programar para que me genere un pedido de interrupción cuando yo tenga, por ejemplo, y tiro una cifra al azar, 12 bytes en la cola de recepción. Con lo cual voy a optimizar mucho más el uso del tiempo del micro. Entonces, que no entre en interrupción, que tardo mucho tiempo por cada byte recibido, sino cuando se me juntaron 12 bytes. Y ese umbral es programable. De manera que no pierda datos, porque se me sobreescribieron, y también de que optimizo la comunicación. También voy a agregar un doble buffer en el emisor. De manera que mientras está preparando un dato para el serializador, tenga un colchón de un doble buffer. Y también entonces lo voy a llevar a una cola de comunicación en el emisor. Entonces también le diré, avísame cuando queden, por ejemplo, le mandé un paquete de 16 bytes en el serializador. Lo escribí en la cola, y cuando llegue, por ejemplo, a 3 bytes que queden pendientes, avísame, de manera que estoy preparado y lleno la cola nuevamente para que no haya interrupciones en la transmisión. Esto lo tiene el 16550, que es el modelo de UART que utilizamos en nuestro microcontrolador, en nuestro Cortex. Acá tendremos una señal de transmit ready para indicarme que este buffer, el más cercano al emisor, está vacío. Y tendremos también una que es transmit empty, para ya sea una sirena de alarma para decirme, guarda, los dos buffers están vacíos. Y ahí cuando, por ejemplo, yo puedo programar para que me genere un pedido de interrupción cuando transmit empty esté en 1. O yo puedo programar un pedido de interrupción cuando me queden 2 bytes en la cola de transmisión.
podemos nosotros utilizar para el control de flujo. ¿Qué significa el control de flujo? Frenar la comunicación, por ejemplo, cuando el receptor está ocupado y no alcanzó a vaciar su cola. Entonces le freno, le digo al transmisor, para un poco. Lo puedo hacer por medio de dos símbolos ASCII, que son X-ON, X-OFF. X-OFF es un símbolo ASCII inferior a 20 hexadecimal, que es el símbolo ASCII del espacio. Ahí comienzan los ASCII que son imprimibles. Por debajo del 20 en hexadecimal están los símbolos que cuando miro una tabla en memoria me aparecen medio como insultos con esos simbolitos raros. Entonces desde 00 hasta 1F son símbolos no imprimibles, símbolos de control. Ahí tenemos X-OFF para decirle para, no me transmitas más, y X-ON rearranca nuevamente la transmisión. Y también tenemos la posibilidad de utilizar líneas que sean clear to send y request to send, que se llaman líneas de control de módem, que sirven para exactamente lo mismo. Transmitime datos, no me transmitas datos. Si request to send significa transmitirme datos, clear to send dice para un poquito. Bien, esto es un modelo estándar de comunicaciones. Se llama el modelo ISO-OSI. ISO es International Standard Organization y OSI es Open System Interconnection. Bien, a ver. ¿Quién de ustedes está usando una PC con Windows? Yo estoy usando la PC con Windows. Bien, creo que la mayoría. Ahora, ¿ustedes saben qué sistema operativo y qué máquina estoy usando yo? Windows, No, Ubuntu, no, Mac. Mac. Exactamente. Y fíjense, yo creo que ustedes están viendo la presentación de la misma manera que la veo yo. Difícil saberlo. No, imposible. Va, sí, difícil, no, correcto. Es difícil, no es imposible. Es difícil saberlo, porque cuando yo me conecto en algún sitio de esos grandes como Google, me dice, usted está usando tal versión de Windows, ¿verdad? O usted está usando tal versión de sistema operativo de Ubuntu. Hay forma de saberlo. Pero bueno, para el usuario común no es fácil. Pero sin embargo nos podemos comunicar. ¿Por qué? Porque desde, arranquemos, acá es el modelo ISO-OSI tiene, la capa más alta es la aplicación, y después va bajando, y acá tenemos en esta parte lo que se llama TCP/IP, entre transporte y red, lo que se llama TCP/IP, que es una sigla que ustedes seguramente habrán escuchado alguna vez, habrán escuchado también voz sobre IP, que es en la capa de red, en la cual hoy en día toda la telefonía, la fija y la móvil va por ese camino, y luego llegamos a la parte de implementación de la capa física. ¿A qué vamos con todo esto? Vamos, la maravilla de hoy en día, en la cual nos permite comunicarnos de cualquier lado a cualquier lado sin saber qué hay del otro lado, porque no vamos a pensar que Google tiene una PC del otro lado, una PC corriendo Windows del otro lado, con lo cual esto es una maravilla, pero caemos en un punto que es la capa física. La capa física significa cómo me estoy comunicando yo con, en el término de bits, de voltios y de milisegundos y de microsegundos del tiempo de cada bit, ¿cómo me estoy comunicando yo con el receptor? Bueno, yo me estoy comunicando en este momento por medio de Wi-Fi. Entonces, aquí, la capa física para mí será la comunicación inalámbrica vía Wi-Fi. No importa el proveedor que yo tenga, si tenga Telecentro, si tenga Fivertel o si tenga Pirucho,
la comunicación se tiene que rutear, se tiene que encaminar para que llegue al proveedor de Internet de ustedes en este otro extremo. Entonces, fíjense que esta parte, la parte física, es la parte en la cual nosotros nos vamos a centrar ahora. En algunos casos vamos a hablar de un poquito de la parte de enlace también. En algún momento vamos a hablar de la parte de enlace. La otra parte, las 5 etapas superiores, las 5 capas superiores, por el momento no las vamos a utilizar. La vamos a hablar recién en la última clase de nuestro cursillo de comunicación serie. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar ahora en la parte física. Entonces, ¿qué es el vínculo físico? Bueno, el vínculo físico va a ser la llegada a nuestro sistema de comunicación, ya sea en forma inalámbrica, ya sea en forma de UTP. UTP, que significa Untwisted, Shielded, Unshielded, sin blindaje, Twisted Pair, es decir, par retorcido. ¿Por qué par retorcido? Porque de esta manera, supónganse que acá tengo un cable rojo y alrededor tengo enroscado, twisted, un cable rojo y blanco, que más allá de ser símbolo de River, quiere significar que es el cable que tiene que ser utilizado junto al rojo. Entonces voy a tener otro cable azul y alrededor enroscado uno azul y blanco, y así sucesivamente. Entonces de esa manera voy a tener para el armado la posibilidad fácil de detectar cuál es el cable de retorno de cada uno de esos cables. ¿Con qué idea? Bueno, con la idea de poder efectuar a través de un mismo, del mismo tirado de un cable de múltiples pares, la comunicación de varios dispositivos. Puedo llegar a tener cables con un montonazo de cables para, por ejemplo, troncales. Puedo llegar a tener blindaje, con blindaje. ¿Sí? Acá fíjense que no tiene el cablecito, los cables no tienen esta cobertura de aluminio. Y esto me permite llegar a lo que se llama el backbone o el sistema de comunicaciones generalizado, que me permite vincular las computadoras de ustedes con mi computadora. Es decir, es todo un tema complicado que felizmente para nosotros está resuelto por el proveedor. Pero o llega por coaxil, o llega por UTP, o en forma inalámbrica. Entonces, la otra forma posible es coaxil. Todavía sigue siendo muy utilizado el coaxil para la descarga, para llegar hasta nuestras casas por medio de coaxil. Entonces, viene la distribución por la puerta de nuestras casas del proveedor de Internet y pone unas cajas de distribución en las cuales viene con cable coaxil desde el proveedor hasta nuestras casas. ¿Qué es el coaxil? Bueno, el coaxil es una malla externa y un conductor central, que se lo llama vivo, con un aislante que es un muy buen aislante. No debe confundirse el coaxil que se utiliza para televisión y para red de datos con el coaxil que se utiliza para instrumentación, porque tienen dimensiones distintas y por lo tanto tienen impedancias características distintas. Nosotros utilizamos para la parte de comunicación de datos coaxil de 75 ohm de impedancia característica, que es barato. De hecho, cuando cambiamos de proveedor, no retira el cable que nos dejó porque le resulta más caro pagar la mano de obra para retirarlo que dejarlo instalado. El cable coaxil que se utiliza para instrumentación es un cable más gordo, que no es tan flexible, porque por supuesto cuando lo estoy utilizando para la punta de un osciloscopio, no requiere que sea tan flexible, por ejemplo. O cuando estoy comunicando un generador de funciones
con un dispositivo para trabajar con impedancias apareadas, no requiere que sea flexible. La otra opción, que cada día es más frecuente, es fibra óptica. La fibra óptica tiene la ventaja de que ahí sí, el ancho de banda que permite transmitir, como es luz, es mucho más alta frecuencia, el ancho de banda que permite transmitirse a través de luz es mucho mayor que el que me permite transmitir por cable coaxil o por algún otro mecanismo alternativo. Es decir, o por cable común, por UTP. Tiene una ventaja adicional, que es que la velocidad de comunicación es mayor, y por lo tanto el tiempo de demora es mucho menor. Piensen ustedes que si yo quiero utilizar, por ejemplo, un satélite para comunicarme por medio de datos con Europa, tengo el tiempo de subida al satélite y el tiempo de bajada del satélite hasta Europa. Son tiempos importantes. Para esos casos se utiliza cable coaxil que está tendido a lo largo del océano, utilizando las características de la plataforma submarina y mandándolo por lugares más adecuados en los cuales sea menos posible que un barco arrastre el coaxil, la fibra óptica, que habitualmente son múltiples fibras ópticas con todo un sistema de seguridad como para evitar que haya hasta siquiera sabotajes. El tiempo de comunicación es imperceptible. En nuestro país, el punto de salida de fibra óptica es a través de Las Toninas, en la costa bonaerense, y va por medio de un cable de fibra óptica hasta Brasil, y ahí en Palma, con un cable más grande, que cruza el Atlántico, que sigue viajando a través de la costa, de la costa del Atlántico, y termina saliendo por América Central, hacia Europa. Bueno, fibra óptica entonces es el presente y es el futuro, y si uno ve trabajar en los postes, si yo vivo en una zona en la cual tengo postes todavía, es decir, que es aérea la provisión de datos y de televisión por cable, veo a los operarios trabajando en los postes con un grupo electrógeno en el camioncito, y ese grupo electrógeno lo que hace es proveer energía a las soldadoras por radiofrecuencia que tiene de la fibra óptica. La fibra óptica es plástico, por lo tanto se lo suelda con radiofrecuencias, y con radiofrecuencia se aumenta la temperatura, y se logra algo muy importante, que es la uniformidad cristalina. Es decir, no es que estoy pegando dos pedacitos de fibra óptica, porque pegarlo significaría que voy a agregar un espacio entre los dos pedacitos de fibra óptica, y eso me va a representar una atenuación y dispersión, sino que lo que hago es soldarlos por una soldadora de radiofrecuencia, y de esa manera tengo una unidad en cuanto a la estructura cristalina de ambos pedacitos. Entonces, fibra óptica, aquí vemos sobre la derecha un mecanismo anterior, que es el que se utilizaba de conectores que garantizaban que esta fibra óptica, cortada de una manera, con herramientas especiales para lograr un corte perfecto y bien plano al radio, al centro de la fibra óptica, se conectara sin espacios intermedios o mínimos espacios con esta otra fibra óptica. Entonces eran conectores especiales que se utilizaban en aquella época. Hoy en día se suelda. Cada día es más frecuente
que se llegue con fibra óptica hasta el domicilio. Cuando uno está hablando de velocidades de 300 megabits por segundo para arriba, se llega con fibra óptica hasta el domicilio. Entonces, la comunicación serie, resumen, puede ser asincrónica o sincrónica. La comunicación serie puede ser single-ended o diferencial. ¿Qué significa single-ended? Significa, por ejemplo, que tengo uno de los bornes de conexión es tierra, típicamente coaxial. El vivo, el cable de señal es el interno, el cable de tierra es la malla externa. Eso significa single-ended. Diferencial significa que ninguno de los dos terminales que me llegan es tierra. Eso se da, por ejemplo, cuando tengo una antena que termina en un dipolo. Por ejemplo, la antena de televisión digital terrestre tiene los dos cables vinculados entre sí a través del dipolo, ninguno de los dos es tierra. Eso es diferencial. Dentro de la comunicación interplaca podemos tener históricamente 232, muy vieja, con un montón de limitaciones, 422 y 423 que fueron mejoras, y 485 que es utilizada ampliamente en la comunicación industrial de moderadas exigencias de ruido. Entonces, arranquemos hablando un poco de 232 y hacemos historia. RS-232 trabaja con niveles de tensión que no son TTL. Es decir, fíjense que el 0 es una banda que va entre 3 volts y 12 volts, y el 1, que se lo llama marca, es decir, el 0 se lo llama espacio en la jerga histórica, que va entre -3 y -12. Es decir que RS-232 es lo que llamaríamos lógica negativa. En la zona central tenemos lo que llamamos una zona prohibida, que va desde +3 a -3 volts. El término prohibido asusta un poco, da la impresión de que si nos metemos ahí se va a romper algo, lo cual no es cierto. Zona prohibida significa que si yo aplico una tensión que vaya entre +3 y -3, el resultado es impredecible. No puedo garantizar que sea interpretado como 0 o como 1. Nosotros en la computadora, en nuestra microcomputadora o en lo que sea, trabajamos con niveles TTL. RS-232 trabaja típicamente entre +12 y -12. Entonces se utilizan unos drivers que se encargan de convertir TTL a RS-232 y RS-232 a TTL. Son dispositivos estándares y que son disponibles todavía y existen. RS-232, aparte de niveles de tensión, maneja un conjunto de señales. Ese conjunto de señales será request to send, clear to send, data terminal ready, data set ready y carrier detect. Y acá nos aparecen dos siglas. DTE significa Data Terminal Equipment, es decir, dicho en términos del siglo XXI, microcomputadora. Y del otro lado aparece DCE, que significa Data Communication Equipment, equipo de comunicación de datos. Dicho, siglo XXI, modem. Y acá, cuando hablamos de modem, no estamos hablando, siglo XXI, de modem de audio, sino que estaremos hablando de un modem Bluetooth, de un modem USB, de un modem Wi-Fi. Y estas son las señales de control. Ya, request to send y clear to send, vimos cuál es el significado. Request to send significa mandame datos, clear to send significa listo para enviar datos. Diciéndole,
mirá en la línea de datos que te estoy enviando datos. Data Terminal Ready y Data Set Ready son señales de estado de la comunicación. Esto está sacado de una vieja PC, en el cual tenemos dos transceptores que son 1488 y 1489, esto es historia, en el cual tenemos por un lado que el 1488 me convierte TTL a RS232 y el 1489 me convierte RS232 a TTL. El 1488 tiene que tener alimentación de más 9 y menos 9 volt. ¿Por qué más 9 y menos 9? Bueno, para estar en el medio, para no poner una fuente demasiado exigente de más 12 y menos 12. Y aparte, era lo que venía estándar en las muy viejas PC. Es decir, aparte de tener más 5 volt, tenía también menos 5 volt, más 9 y menos 9 volt. Esos más 9 y menos 9 también se utilizaban para alimentar los lectores de disquete y de discos rígidos. El consumo del 1488 y del 1489 es muy pequeño, muy bajo. Entonces, lo que hizo una empresa que se llamó Maxim, hace muchos años, fue utilizar un efecto que se llama de doblador de tensión, en el cual se genera una señal por medio de un multivibrador estable. Ese multivibrador estable, la salida de ese multivibrador estable es rectificado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un multivibrador estable que tenga 5 volt de amplitud, es decir, nivel TTL, lo rectifico y tengo, suponiendo que hay la caída de un diodo por vez, una señal continua de 4,4 volt. Si a esa señal de 4,4 volt le vuelvo a montar la señal de la estable y vuelvo a rectificar, voy a tener una señal de, en números de Hondo más o menos, 9 volt. Entonces, utilizando una continua de 5 volt, acabo de generar una continua de 9 volt. Hoy en día es algo bastante frecuente porque uno tiene los convertidores de tensión, que es algo estándar. Pero en aquella época, estoy hablando de 30 años atrás, era novedoso y explosivo. ¿Por qué? Porque podía utilizar en mi microcontrolador una interfaz RS232, porque de la misma manera que generaba más 9 volt, podía generar menos 9 volt, solamente con 5 volt. Con lo cual, los equipos con microcontroladores y que necesitaban comunicarse exteriormente con RS232, en lugar de tener 3 fuentes de alimentación, tenían una sola. Eso fue explosivo. Y acá lo que vemos es que nos aparecen un conjunto de 4 capacitores de 1 microfaradio que se utilizan, por un lado, para el filtrado de las rectificaciones, para los más 5, y para los más 9 y para los menos 9. Entonces, estos capacitores que pueden ser, y de acuerdo con el fabricante, en el caso de Maxim eran de 1 microfaradio, en el caso de otros fabricantes es 0.1 microfaradio, y ahí tengo un par de transceptores de TTL a RS232 y un par de transceptores de RS232 a TTL. Entonces, hay muchos, no solamente Maxim que los hace, sino que hoy en día son infinidad, digamos que es un commodity. Entonces acá tenemos la utilización, y acá fíjense que este otro fabricante, que es Analog Devices, utiliza capacitores de 0.1. Y nos permite trabajar arrancando desde 3 volts. ¿Por qué?
el rango de RS232 va desde 3 volts hasta más 12 y desde menos 3 a menos 12, con lo cual si le meto 6 voltios en lugar de 9, caigo seguro en la zona del 1 y del 0. Entonces, este es producido por Analog Devices. Entonces, tengo también alguna opción que me incorpora un optoacoplador para aumentar la seguridad eléctrica. Es decir, estas versiones permiten trabajar con una diferencia de tensiones entre emisor y receptor de hasta 2 kilovoltios, con lo cual garantiza una buena separación. La señal en RS232, para ir redondeando hoy, es, aquí tenemos el 0 que aparece con lo que se llama espacio, el 0 con tensión positiva, el 1 con tensión negativa. Este sería el bit de arranque entonces. Luego viene el bit menos significativo, terminamos con el bit más significativo, el bit de paridad, y acá tendríamos el bit de parada. Que en este caso, como esta imagen es bastante vieja, tenemos 2 bits de parada. Los conectores. Bueno, el conector históricamente vino con un conector de 25 pines. 25 patitas. Esto se llama DB25. D porque esto tiene parado la impresión de ser una letra D. Bueno, estos muchachos, históricamente, este tipo de cosas lo decidían un viernes a la tarde con unas cuantas latas de cerveza, porque ¿a quién se le ocurriría que ese conector es de tipo, es una D? Pero bueno, la letra D, bueno, DB25 con 25 significados distintos de las patitas, y bueno, aparecieron de acuerdo, como había tantas patitas libres, muchos fabricantes empezaron a ponerle en esas patitas libres algo adicional, entonces lo que se llamaba RS232 pasó a ser RS232A, B, C, y cuando se cansaron de ir agregando letras dijeron M, y M de, bueno, pone lo que quieras. Es decir, el M es todo lo que no iba desde la A hasta la L. El más utilizado fue históricamente el RS232C. Con la aparición de las computadoras, de las primeras PC, venían con un conector DB25. Tenían espacio, eran unos monstruos grandotes, de 40 a 50 centímetros de altura, así que poner un conector de 25 pines no había problema. Cuando empezaron a aparecer las notebooks, vieron que ese conector 25 no servía, entonces se utilizó un conector de 9 patitas. El conector de 9 patitas, el que es macho, es decir, que tiene los pines salientes, ese era transmisor habitualmente. Es decir, que este era la identificación Data Terminal Equipment. Mientras que si era un conector hembra, era Data Communication Equipment. Esa era para saber qué cable tenía que utilizar yo. Ir y comprar en Compumundo, me iba y me compraba un cable, en el cual tenía, si quería conectarme con un módem, tenía que tener un hembra para el lado de la PC y un macho para el lado del módem, pensando siempre en módem externo. Entonces, resumen, esto sería Data Terminal Equipment y Data Communication Equipment, es decir, computadora y módem respectivamente. Para probar si me funcionaba, hacía un conector de prueba, que era un loopback, es decir, que conectaba transmisor con receptor de acuerdo con la descripción que tenía en el significado de los pines en el RS232, o también me podía hacer un conector de prueba para tener emisor y receptor, es decir, mandar un dato por el canal de salida de mi comunicación serie y ver si lo recibía. Y de esa manera verificaba que funcionaba y que el problema estaba en el cable o que no me entendía con el módem, pero no era que tenía un cable, un transceptor quemado. ¿Por qué era esto? Porque era muy frecuente de que
al conectar dos dispositivos distintos, que en esas estaban conectados sobre fases distintas de la alimentación, tuviera diferencias de potencial de tierra importantes, con lo cual los transceptores se quemaban de lo lindo porque RS-232 no garantizaba que se conectara primero tierra y después los cables de transmisión y recepción. Y con lo cual había diferencias de potencial importante entre transmisión y recepción y se quemaban los transceptores. Yo trabajé en una empresa en la cual teníamos un tachito de basura en el cual íbamos cambiando, porque por más que se le va la directiva a los dueños de las empresas de que conectaran el reloj de control de personal con la computadora, con ambos equipos, o por lo menos uno de ellos apagados, no nos daban el 5 de pelota, con lo cual saltaba una chispita y llamaban por teléfono para decir dejó de funcionar el reloj de control de personal. Entonces teníamos una parvita de transceptores quemados por ese motivo. Bueno, esto evidentemente prueba que es historia y que no anduvo bien. Entonces, glosario para terminar. Data Communication Equipment, por ejemplo modem. Data Terminal Equipment, computadora, impresora. Request to Send, señal de control, que va Request to Send de la computadora al modem. Clear to Send, la respuesta diciendo ahí van datos del modem a la computadora. Data Carrier Detect significa que en el proceso de conexión nos pusimos de acuerdo emisor y receptor, a qué velocidad vamos a transmitir, por ejemplo, y si vamos a trabajar con paridad, sin paridad, todo ese tipo de cosas. Se detectó portadora. Eso era en la historia de los modem, empezaban a chiflarse entre sí los modem y llegó un punto en que se silenciaban, significa que se habían conectado, se detectaba portadora, se silenciaban. Dataset ready, modem listo, que va desde el modem a la computadora. Data terminal ready, la respuesta que va de la computadora al modem. ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? Todo bien, profe. Bien, entonces,